En esta segunda parte de la clase filmada sobre cómo armamos actividades para utilizar la función diagnóstica y formativa de la evaluación, nos vamos a concentrar especialmente en ver qué hacemos con la información que recogemos en esas actividades. Antes recordemos que durante una clase virtual, pero también presencial, nosotros las funciones de la evaluación que utilizamos dentro del modelo de evaluación centrado en el proceso son las diagnósticas y la formativa. La función diagnóstica y formativa se utilizan en una clase porque mientras nosotros estamos enseñando algo, el aprendizaje está en proceso. Y estas dos funciones son las que recogen información sobre el inicio y el desarrollo de un proceso de aprendizaje. Y ambos se gestionan por parte del docente en el marco de una clase. Nunca utilizamos en una clase la función sumativa de la evaluación. Siempre que tomamos decisiones en función sumativa, lo hacemos en el marco de una instancia formal de evaluación especialmente destinada a usar la función sumativa y que no se desarrolla en el marco de una clase. Entonces, estas actividades que yo desarrollo en una clase, que puede ser al inicio o en el desarrollo de una clase, para evaluar de manera diagnóstica o formativa, son instancias formales. Son situaciones que yo preparo especialmente, las planifico, las armo, las diseño con esta finalidad. No es algo que aparece, que surge, que si bien la función formativa puede utilizarse en cualquier momento, inclusive cuando yo no la planifiqué, cuando el alumno lo solicite, cuando yo vea que algo que me muestra el alumno de su proceso de aprendizaje tiene que ser evaluado en función formativa, porque yo sospecho, detecto, supongo que hay algún error que tenga que ser corregido. Es decir, si bien las instancias no formales son admisibles para las funciones diagnóstica y formativa, estamos hablando de una clase. Y una clase yo la diseño, la preparo y la planifico. Entonces, ahora nos vamos a restringir exclusivamente a la función diagnóstica y formativa planificada, armada, diseñada en el espacio de una clase a través de una actividad. Ya habíamos visto que toda actividad se diseña y comunica de la misma manera y con el mismo procedimiento, que después lo que ocurre es que vamos a hacer las adaptaciones y vamos a tomar distintas decisiones sobre cómo armo la consigna y cómo utilizo la información, dependiendo de la función que yo esté utilizando. Por eso tienen paralelamente estas dos clases filmadas también, una que se llama actividades planificadas de la función diagnóstica, y otra, actividades planificadas de la función formativa, en donde pueden ver lo específico de cada función. Acá vamos a ver de manera general lo que tenemos que tener en cuenta para toda actividad armada desde la función diagnóstica o formativa. Cuando yo armo una actividad para utilizar alguna de estas dos funciones de la evaluación, tengo que armar y publicar una consigna. Recuerde que nosotros ahora nos estamos refiriendo a clases virtuales, a clases mediadas con tecnología digital. Si estuviéramos en una clase presencial, no la publicaríamos, sino que la presentaríamos o la propondríamos en la clase presencial. Pero aquí, como estamos en una actividad de tipo virtual, la publicamos en nuestra aula virtual. Esta consigna puede ser realizada, puede ser resuelta de distinta manera. La modalidad de implementación de una actividad hace referencia, por un lado, a la forma en que se resuelve la actividad y, por otro, la forma en que los alumnos entregan o comunican las respuestas de esa actividad. Y vamos a ver que hay una gama de opciones que podemos utilizar. Pero además de publicar la consigna, aclarar la modalidad de implementación, también tenemos que planificar cómo vamos a analizar y usar la información. Para planificar de manera integral una actividad, tenemos que desarrollar, que diseñar, que trabajar
estos tres aspectos. ¿Qué consigna es la que publico? ¿Cuál es la modalidad de implementación, tanto en cuanto a cómo resuelve el alumno y cómo entrega las respuestas? Y cómo voy a trabajar yo con esas respuestas, analizando y utilizando la información. Estas tres cuestiones tienen que estar planificadas cuando yo armo una actividad. Vamos a hacer una aclaración. Nosotros estamos trabajando una secuencia didáctica en modalidad B-Learning. ¿Esto qué implica? Que va a haber parte de la clase que se va a desarrollar de manera sincrónica y parte de la clase que se va a trabajar de manera asincrónica. Justamente, la parte de la clase que va a tener que ser asincrónica es la parte donde el alumno trabaja solo, porque no tiene mayor sentido que el alumno trabaje conmigo adelante, cuando en realidad, tanto cuando está resolviendo una actividad en función diagnóstica o formativa, es él el que tiene que poner en juego su saber. Por lo tanto, lo más recomendable es que al menos una de las actividades de la clase esté realizada en modalidad asincrónica, no que yo la haga en vivo con los alumnos en una clase online. Además no tiene mayor sentido, porque una clase online tiene un límite temporal, ya habíamos visto que el alumno no siempre está con ganas, con el material a disposición, con la cabeza despierta como para trabajar. En cambio, cuando yo propongo actividades de manera asincrónica, el alumno lo hace con todo el material a disposición, con la cabeza, cuando él se considere que está suficientemente, no sé, preparado, disponible, con sus tiempos, con sus comodidades. Entonces, no hace falta que todas las actividades, pero al menos una actividad de la secuencia didáctica que estamos preparando tiene que ser asincrónica. Cuando hablamos del tipo de actividad que va a realizar el alumno, que le vamos a proponer al alumno, estamos hablando de consignar una herramienta con la que se va a publicar la actividad en el entorno virtual. Es decir, la consigna, el armado de lo que tiene que hacer el alumno ya lo vimos en la clase anterior. Ahora vamos a tener que explicar con qué herramienta lo vamos a publicar en el aula virtual. Un cuestionario, una tarea, un documento compartido, un foro. ¿Qué herramienta del aula virtual vamos a utilizar para proponerles a los alumnos esta actividad? Luego deberemos definir también cómo va a resolver el alumno la actividad. Puede ser escrita, y esto es muy bueno porque entonces deja registro de cómo la está resolviendo, más allá que después, porque una cosa es cómo la resuelve y otra cosa es qué me entrega. Nosotros acá estamos hablando de cómo resuelve el alumno la actividad, no qué me termina entregando finalmente. Si es, por ejemplo, un trabajo grupal en donde, no sé, va a haber interacción, yo puedo prever que esa resolución sea oral y después me entreguen algo por escrito, o que también la interacción sea escrita, así yo puedo ver cómo participa cada uno de los alumnos. Y ahí podré utilizar una wiki, un documento compartido, alguna herramienta digital que me permita ver qué aporta cada uno de los grupos, de los miembros del grupo que está trabajando. La resolución también puede ser sincrónica o asincrónica, pero va a tener que ser asincrónica por lo menos en una de las actividades. Puede ser individual o grupal. Si la actividad fuera grupal, hay que aclarar, hay que asegurar con qué medio, con qué canal de comunicación van a contar los alumnos para juntarse, para unirse en grupo, porque claro, ahora en este contexto de pandemia se supone que no se pueden juntar, pero también cuando estamos haciendo educación a distancia, lo lógico es que los alumnos no estén cerca como para poder juntarse en una casa. Pero además, si tenemos a disposición las herramientas virtuales, es justamente para evitar que los alumnos se trasladen. Así que si vamos a asignar un trabajo grupal, tenemos que indicarles a los alumnos cuál será ese lugar virtual en el que van a poder reunirse, qué tienen a disposición, qué herramienta tienen a disposición para juntarse. También deberemos definir si es con algún material en particular, si los alumnos tienen que usar algún texto, algún video, algún podcast, algún recurso en particular, algo que los alumnos tengan que utilizar, pero por el contrario tampoco podemos decir no pueden usar nada, porque estamos hablando de actividades en donde los alumnos
utilizan la información para resolver. Salvo que, por ejemplo, en función diagnóstica me interese conocer sus ideas ingenuas, entonces yo les digo, bueno, no hace falta que revisen ningún material porque quiero conocer lo que efectivamente piensan sobre, pero no a manera de prohibición, sino de invitación por algún motivo justificado. Todo esto que estamos diciendo habla de la modalidad de implementación. Cuando yo tengo que escribir en la planificación de la actividad, que es lo que ustedes me van a subir el domingo, la modalidad de implementación, un primer punto es cómo va a resolver el alumno la actividad. Y estos son los puntos. El segundo punto, que corresponde a la modalidad de implementación, es cómo va a entregar el alumno esa producción, porque a veces puede que coincida el modo de resolución con la modalidad de entrega, pero a veces puede que lo resuelva de una manera y lo entregue de otra. Así que, si hay diferencias, va a tener que ser explícita la consigna en cuanto a cómo y cuándo tiene que entregar el alumno lo que produjo. El canal, es decir, por dónde, si me lo tiene que comentar en modalidad sincrónica, en la clase online, o si me lo tiene que enviar de alguna manera, esto va a tener mucho que ver con cómo voy a trabajar yo después con las respuestas. Si la entrega va a ser individual o grupal, porque acá la resolución, por ejemplo, puede ser grupal, pero la entrega puede ser individual, o la resolución puede ser individual en parte y grupal en parte, y después la entrega puede terminar siendo grupal, o sea, puede admitirse un montón de combinaciones, y las formalidades de entrega. Cuándo, de qué manera se presenta, si en algún tipo de hoja, algún tipo de letra, algo. Si yo voy a exigir algo, lo tengo que también dejar explicitado. Después de desarrollar y explicar cómo voy a implementar la actividad, que es lo que acabo de explicar, yo tengo que también decir cómo voy a analizar y utilizar la información. Analizar la información significa explicar cómo voy a trabajar, cómo voy a mirar, qué es lo que voy a hacer con las respuestas de los alumnos. Y para describir esto que voy a hacer, tengo que aclarar en qué momento yo voy a analizar la información, si va a ser durante alguna clase, durante alguna clase online, o va a ser cuando el alumno me la entrega, o en qué momento voy yo a mirar las respuestas de los alumnos, y en todo caso, cuánto tiempo después de la realización de la actividad. En algún momento yo voy a tener que trabajar e informar ese análisis, voy a tener que hacer una devolución de lo que yo estoy trabajando. Bueno, ¿a quién? Yo voy a hacer una devolución individual, alumno por alumno, al grupo que me entregó la tarea, o lo voy a hacer a grupo total, tipo voy a armar una clase filmada para hacer la devolución, o la voy a hacer en una clase online, es decir, lo que yo analicé de las respuestas de los alumnos, que puede haber sido de cualquier manera y en cualquier momento, ok, pero ¿cómo les va a llegar a los alumnos? ¿Cómo se van a enterar los alumnos la forma que yo adopté para comunicarme mis devoluciones? También tengo que aclarar muy bien, cuando yo analizo la información, qué estoy buscando y cómo la voy a usar. Esto de qué estoy buscando en la respuesta de los alumnos y cómo la voy a usar va a depender de la función de la evaluación que estoy planificando usar. Si la voy a trabajar en función diagnóstica, evidentemente, como yo evalúo para detectar las vinculaciones y voy a recoger información sobre conceptos bases y obstáculos cognitivos, la voy a tener que usar en el marco de la próxima estrategia didáctica que yo vaya a implementar. Si yo a los alumnos los hice trabajar al inicio de una clase con una actividad, esas respuestas las tengo que integrar a mi próxima estrategia didáctica. Si voy a explicar algo en la clase online, bueno, tengo que retomar, recoger, trabajar con esas respuestas y armar mi próxima exposición en función de esas respuestas.
Si yo voy a hacer una clase filmada, lo mismo, voy a tener que trabajar con esas respuestas. Si yo voy a hacer una producción escrita, una clase escrita, voy a tener que tomar esas respuestas e integrarlas. Es decir, la próxima estrategia que le sucede a una actividad en función diagnóstica, necesariamente, inmediatamente después, tiene que trabajar con las respuestas generadas por la actividad. Si no, pierde sentido. Porque justamente lo que yo voy a hacer en la próxima actividad es explicar contenidos nuevos a partir de las preconcepciones que los alumnos me mostraron. En cambio, en función formativa, como yo ya desarrollé los contenidos, como yo ya trabajé con los contenidos, lo que voy a hacer es una devolución, que por supuesto puede ser en el marco de otra estrategia, como puede ser un diálogo con los alumnos, pero en general esa otra estrategia no incorpora nueva información, no es una nueva explicación, porque lo que yo hago en esta instancia posterior al uso de la función formativa es trabajar sobre el error, tratar de averiguar, indagar, repreguntar, tratar de imaginarme por qué se equivocaron y trabajar en una devolución que les diga, bueno, a ver, esto estuvo bien, pero acá, fíjense, vamos a revisar, bueno, vamos a ver esto de dónde vino, esto que tenía que ver con tal cosa. A eso lo denominamos técnicamente devolución. Entonces, cuando yo estoy armando una actividad, que es lo que ustedes tienen que entregar el próximo domingo, estoy planificando una actividad dentro de una clase, yo tengo que armar un documento en donde, luego del encabezado que siempre ponemos con los datos del espacio curricular, explicito el eje de la clase, que siempre recordemos que se formula como un objetivo, pongo los contenidos de la clase, no de toda la unidad, sino los contenidos que vamos a trabajar en esa clase, y presento la actividad. Lo anterior, ustedes ya lo habían hecho para el domingo pasado. Esto es nuevo. Al presentar la actividad, primero pongo la herramienta del aula que se va a utilizar para publicarla, según la plataforma que ustedes hayan elegido para trabajar. La modalidad de implementación, es decir, cómo van a resolver los alumnos la actividad y cómo la van a entregar, con todas las pautas que desarrollamos antes. Y por supuesto la función de la evaluación desde la cual se planifica. Así presentamos la actividad. Luego, esto ya lo hicieron, ya lo entregaron, lo vuelven, si ya estaba ok, lo vuelven a traspasar, lo vuelven a escribir, si tenía que hacer ajustes, aquí entregan los ajustes que yo les solicité, redactan las consignas de las actividades o de la actividad que planificaron y los recursos necesarios para realizarla. Es decir, si había que analizar un caso, el caso. Si había que ver un video, el video. Si había que analizar un artículo, el artículo. Y todo lo que es necesario que el alumno utilice para resolver la actividad. Luego, y esto también es nuevo, tengo que decir en qué momento voy a analizar la información y cómo voy a hacer la devolución. Es decir, y esto también es nuevo, ¿qué voy a hacer con la información que genere la actividad? Si es en función diagnóstica, tengo que decir en qué estrategia, posterior a la actividad, voy a utilizar, voy a integrar los saberes previos que yo detecté en la actividad, y si es en función formativa, cómo, a quién, cuándo y a través de qué medio voy a hacer una devolución para poder trabajar con los errores que he detectado. Entonces, nuestra próxima tarea es, lo que ya habíamos hecho, si estaba ok, lo copiamos. Si no, lo reformulamos para volverlo a entregar. Y agregamos los puntos que hoy hemos incorporado en calidad de nuevos componentes a nuestra planificación de la actividad.